especialista en cesación tabáquica, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNED y también miembro de la comisión de la SAD y también trabaja en el primer nivel de atención en el CAP Bajada Grande. Bueno, gracias. Bueno, yo los agarro ya medio cansados, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible, ¿sí? Y ustedes me van a preguntar después si quieren traer algo más o algo que les quede duda, ¿sí? Para arrancar es saber de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es el tabaquismo? ¿Sí? Y ahí le puse todos los dispositivos que ya bien le dijeron los demás disertantes, que son los dispositivos que generan esta enfermedad de distinta manera, de distinta forma, pero que generan una dependencia a la nicotina, y eso es el tabaquismo. La dependencia a la nicotina del tabaco, que hoy en día ya es nicotina, porque vamos a decir, estos nuevos productos, ¿sí? como vemos acá, ya ni siquiera son tabaco, sino que ya es nicotina pura, ¿sí? Entonces es la dependencia a la nicotina, que eso va a generar diferentes enfermedades a partir del ingreso al torrente sanguíneo por esa nicotina y por todas las sustancias químicas que tiene, ¿sí? Para arrancar quería decirles que cuando hablamos de por qué nos cuesta tanto dejar de fumar, ¿sí? ¿Por qué cuesta tanto al paciente? Que tenemos que entenderlo para saber abordarlo, porque si no vamos a hacer, como dice Tere, bueno, ¿para qué yo te dije algo y no lo haces? No me haces caso. Mirá, volviste a fumar. Y eso hace que el paciente no vuelva más, ¿sí? Porque nosotros tenemos que tener empatía y entender de lo que estamos trabajando, que es una enfermedad adictiva, es crónica, es recidivante y que genera mucha dependencia, ¿sí? Dentro de la sustancia, fíjense que este estudio nos muestra que ahí lo que estudiaron es la probabilidad que tenía de, una vez que empieza uno a consumir la droga, la probabilidad de dependencia, ¿sí? Y fíjense, los consumidores de nicotina tenían 67,5% de dependencia, distinto a lo del alcohol, la cocaína y el cannabis, que no tiene tanto porcentaje de dependencia. Y esto es lo que hablamos por la parte química que hablaba Federico, que lo explicó muy bien, y también por una cuestión social y conductual, ¿sí? Porque estamos hablando de una enfermedad que no solo es biológica, sino que tiene su componente psicológico y social. Fíjense que acá dice la transición a la dependencia del cannabis o la cocaína se produjo más rápido que la nicotina o el alcohol, pero no con tanto porcentaje de dependencia. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque una de cada dos personas va a morir directamente a causa de esto. O sea, tenemos dos fumadores, ¿sí? Y de ellos dos, uno de los dos va a morir a causa directamente vinculada al cigarrillo. Tenemos una pareja fumadora, uno de ellos va a terminar muriendo a causa de ello. ¿Y por qué también es tan importante? Es porque es una causa prevenible, ¿sí? Es la principal causa prevenible de enfermedad y muerte en la cual podemos trabajar, ¿sí? No estamos hablando sobre cuestiones que generan muerte y demás, que no podemos modificar. Es algo que podemos modificar, que es prevenible y es la principal causa en el mundo. Hoy Federico nos hablaba de la estadística en Argentina. Esto de las estadísticas a nivel mundial, ¿sí? 8 millones de muertes anuales por enfermedades directamente vinculadas al cigarrillo, ¿sí? Y 70% de ellos ocurren en los países de bajo ingreso económico. Ahora, tenemos que diferenciar por qué enferman y por qué mueren, porque es distinto, ¿sí? Nosotros vamos a ver que más se van a enfermar por EPOC, ¿sí? Que la gran enfermedad, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la enfermedad que genera el ingreso de la droga. Después las enfermedades cardíacas, la neumonía, el ACV, otros cánceres y por último el cáncer de pulmón. Fíjense que se enferma más de otros cánceres que cáncer de pulmón. Cuando hablamos de qué se enferma más el paciente fumador. El IEX, que es el índice de la estadística de la carga sanitaria que estudia todo esto que le estoy dando, agrega la diabetes y otros tipos de cánceres como causa directa del cigarrillo. Nosotros siempre hablamos que la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular en el cual aumenta mucho el tabaquismo y diabetes, y que el tabaquismo empeora la diabetes, pero ahora se estudió y se agregó en 2022 que directamente el fumar es una causa de poder tener cáncer y diabetes, ¿sí? O otros tipos de cánceres que ya habían estado estudiando.
Pero cuando hablamos de muerte, los pacientes mueren más por las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Fíjense que tenemos las enfermedades cardíacas como primer causa, y que tenemos lo que nos muestra el IEX 2020 y 2024, y en el 2024 tenemos mucho más muertes que en el 2020. Entonces decimos, ¿cómo puede ser? Porque se está trabajando, hay política de salud, no se fuma en lugares cerrados, pero vieron que cuando hablamos de las estadísticas no baja la cantidad de población fumadora y tampoco baja la muerte que se relaciona con esta, ¿sí? Porque no estamos llegando bien, porque las tabacaleras son mucho más rápidas y siempre están adelantados a nosotros, entonces tenemos que seguir trabajando sobre esto. El daño que produce, muchos lo saben, estos son los años en los que se ha investigado. Acuérdense que esta droga va por todo el torrente circulatorio y va a afectar a todo el cuerpo, ¿sí? Estos son los años en que se fue estudiando cada una de las enfermedades y las afecciones que tenía directamente el cigarrillo en las partes del cuerpo. Y cuando hablemos a un paciente, por ejemplo, con bajo HDL, ¿sí? Muchas veces se olvidan de que el tabaquismo genera directamente esto. Y esto, el bajo HDL y el aumento del LDL es el gran predictor cardiovascular junto con el cambio de la agregación plaquetaria y el factor de coagulación, pero esto nosotros, por añadir algunos que no sepan, el HDL es el colesterol bueno, que se dice el protector, y el LDL es el colesterol malo. Lo que hace el cigarrillo es aumentar el LDL, que es el malo, y baja el HDL, que es el protector, ¿sí? Entonces, nos pasamos dando a los pacientes que hagan ejercicio, que hagan dieta, y nos olvidamos de que están fumando y no estamos haciendo ninguna intervención. Entonces es importante que se tenga en cuenta. Pacientes que vienen con leucocitosis, que a causa directa esta, alergia, tos, ¿sí? Gingivitis, pérdidas dentarias, caries, ¿sí? Irritación ocular, contracturas, ¿sí? Mal dormir porque genera alteración del sueño. Todo esto se va a encontrar en un paciente que fuma, ¿sí? Y que al dejar de fumar esto mejora automáticamente. Como dijimos, es la principal causa prevenir de enfermedad y muerte y va a afectar a todas. El fumador activo va a tener estas diferentes afectaciones que son las más frecuentes que vamos a ver. Dentro del cáncer, el pulmón es el número 1, pero también va a generar cáncer en la cavidad orofaringea, laringe, esófago, en el páncreas, en el riñón, en la vejiga, en el cuello de útero, mama, leucemia. O sea, es muchísimo los cánceres porque tiene cancerígenos también estas sustancias. Y las nuevas que están incorporadas ya se ha demostrado que también tiene cancerígenos. También vamos a ver en el fumador activo problemas con los resultados quirúrgicos, por esto de la coagulación, curaciones de heridas que son difíciles, ¿sí? de curar, mucha fractura de cadera, baja densidad ósea. Esto de las pérdidas dentarias tiene que ver con la generación del hueso, ¿sí? Porque actúa y produce una ruptura ósea y por eso genera en diversas cosas esto, baja densidad ósea, fracturas, pérdida dentaria, osteoporosis. También vamos a ver cataratas, úlceras pépticas, eso es producido directamente por ello. De lo cardiovascular, como hablamos, la enfermedad cardiovascular isquémica, ACV, demencia vascular, enfermedad vascular periférica, aneurisma de aorta, la respiratoria del EPOC, neumonías, mal control del asma, reproductivas, ¿sí? Y esto es importante porque en las embarazadas, ¿sí? Siempre hay que abordar este tema, porque vamos a tener bajo peso al nacer, complicaciones en el embarazo, fertilidad reducida, síndrome de muerte súbita lactante, ¿sí? Entonces tenemos que prestar atención e intervenir en ello. Igual también, fíjense que cuando hablamos, y estuvieron hablando ya mucho de esto, pero para que les quede, que no existen niveles seguros de exposición, que esta exposición al humo de tabaco ajeno también genera distintas enfermedades a nivel reproductivo, en la mujer, ¿sí? En los adultos en general, y también en los niños, ¿sí? Y esto de que no existe nivel seguro de exposición, porque los padres que fuman y te dicen, no, pero yo me lavo las manos cuando llego, me cepillo los dientes, y la ropa, y voy al patio a fumar y voy a la vereda,
Eso no nos da seguridad. No hay una seguridad porque salgamos afuera, de que no ingresa al hogar y que no le estemos dando, por esto que hablaba Federico, el humo de tercera mano, que es el que queda impregnado en la ropa, en lo que uno tiene en la piel. La piel es penetra mucho el humo, y vamos y tocamos al nene con esa mano, por más que se lave, en el lavado de manos común, tampoco vamos a sacar todos esos químicos que nos está generando el cigarrillo, ¿sí? Entonces, no hay niveles seguros de exposición y tenemos que también abordar en los padres esto, ¿sí? Cuando hablamos de la adicción al tabaco es la dependencia física, la psíquica, la socioconductual. Y cuando pensamos en abordarlo tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Y la pregunta es, ¿se puede dejar de fumar? ¿Por qué tratar el tabaquismo? Primero porque es la primera causa de muerte prevenible en el mundo, como habíamos hablado, ¿sí? Provoca enfermedades asociadas, porque la exposición al humo ajeno al tabaco enferma y mata, no solo se hace daño a esa persona, porque su tratamiento es costo efectivo, ahora lo vamos a ver, porque es un grave problema de salud pública, porque contribuimos a un cambio cultural y porque el adicto no es libre y la mayoría de las veces quiere dejar de serlo. Eso es importante, porque realmente se han hecho muchas encuestas en las cuales un alto porcentaje, 70-80% de los pacientes fumadores quieren dejar de fumar. Pero estamos hablando de una adicción que es muy adictiva y por eso a veces es difícil, pero con el tratamiento podemos lograrlo y podemos ayudarlo. Las encuestas nacionales de factor de riesgo nos dicen que 43,5% de los fumadores hicieron intento de dejar de fumar en el último año. Con solo una intervención de 30 segundos podemos aumentar la tasa de cesación, que ahora la vamos a ver cuál es esa intervención. La cesación del consumo de tabaco es la mejor decisión que puede tomar una persona en términos de salud, esperanza y calidad de vida, como nos dice la Organización Mundial de la Salud. Y cuando hablamos de intervenciones siempre evaluamos, y más nosotros los médicos que nos gustan los números y las estadísticas, científicamente comprobado, que cuando hacemos tratamiento buscamos un resultado, ¿no? Cuando hacemos cesación tabáquica reducimos la mortalidad en un 36%. Cuando hacemos terapia con estatinas, 29%. Beta bloqueante, 23%. IECA, 23%. Y las aspirinas, cuando la usamos, bajamos la mortalidad en un 15%. Entonces, ¿por qué pasa de que siempre se trata con aspirina, se trata con estatinas, se hacen un montón de estudios por el mismo y no hacemos la intervención para dejar de fumar, ¿sí? Entonces hay que formarse más, hay que seguir insistiendo. Cuando trabajamos con adicciones muchas veces van a ver que pueden fracasar porque las recaídas son parte del proceso, pero hay que seguir insistiendo, porque si no lo deja hoy, lo deja mañana, dentro de un mes o dentro de un año. Y cuando lo deje, estamos reduciendo la mortalidad en un alto porcentaje. Más allá de todos los beneficios que tiene. ¿Y qué pasaría si tuviéramos una vacuna que pudiera prevenir 1 de cada 10 muertes en todo el mundo? Y la tenemos, que es el control de tabaco, ¿sí? Y ahora digan, ¿cómo abordamos esto? Esto es lo que hay varios niveles de intervenciones en el tabaquismo. Yo, por ejemplo, en el consultorio específico de tabaquismo, hago la intervención intensiva, o sea, el consultorio específico de cesación tabáquica. Entonces le dedico un poco más de tiempo. Lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy es qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar de trabajo. Y esto son estrategias para todo el personal de salud. Que cada uno desde su lugar de salud que está trabajando pueda intervenir en esto. Entonces hablamos de la intervención breve. ¿Qué es la intervención breve? Es un conjunto de estrategias efectivas para la cesación, ¿sí? Que están demostradas que realmente lo que estamos haciendo sirve. No supera las 4 consultas, o si no son consultas, las 4 visitas o contacto con esa persona. No supera los 30 minutos totales de intervención. En total de las 4 veces, ¿sí? Debe ser implementada por todo el personal de salud. ¿Para quién? ¿Destinado a quién? A fumadores dispuestos a hacer un intento de abandono en este momento. A fumadores no dispuestos también se le hace una intervención. Y a exfumadores que hayan dejado de fumar recientemente también hay que hacerle una intervención breve.
En la intervención breve tenemos 5 puntos, que van a ver mucha bibliografía que habla de la 5A, ¿sí? Lo pueden encontrarlo como la 5A o así en 1, 2, 3, 4, 5, digamos, que es lo que usamos más acá en Argentina. Pero también van a ver que pueden ser la 5A. ¿Y qué hacemos con eso? Primero tenemos que conocer el estatus de fumador e identificarlo. Y ustedes dicen, si eso es una pequeñez, eso no es nada. Y sin embargo, yo estuve trabajando en el programa provincial del Ministerio de Salud de tabaco. Hicimos un trabajo de ver en las historias clínicas, cuando teníamos la historia clínica en papel, cuánto registro había de si fumaba o no fumaba esa persona. Y el porcentaje que tuvimos un 10%. De todas las historias clínicas, solo un 10% tenía el registro. No estamos hablando de que eran fumadores. El registro de si fumaba o no. Las otras no tenían ningún tipo de registro, no sabíamos si fumaba o no fumaba. Entonces, no podemos empezar a tratar y ver el tema si no lo registramos, o si no lo preguntamos, o si no lo tenemos en cuenta como una enfermedad de la persona, ¿sí? Entonces, la primera parte es esa, ¿sí? Conocer si fuma, no fuma, si es fumador, ver en qué estado está y lo identificamos en la historia clínica o lo identificamos en donde estemos para saber que esa persona fuma. Y el segundo paso, recién ahí, es empezar a realizar un consejo antitabáquico claro, ¿sí? El tercero, que ahora vamos a hablar un poquito de qué es, evaluamos la etapa evolutiva de la adicción, o sea, en qué momento de la adicción está, porque eso también tiene mucho que ver para ver el tratamiento y el seguimiento que le vamos a dar. Lo que dice esta intervención breve es que las 3 primeras partes, el 1, 2 y 3, lo puede hacer todo el personal de salud, cualquier persona que trabaje en salud, y el tratamiento y el seguimiento, un profesional que esté avalado para abarcarlo, ¿sí? Pero por ahí, en eso, me hago un parate, porque eso es lo que dice la guía, ¿no? Que el tratamiento y el seguimiento lo puede hacer. Pero eso habla porque en el tratamiento están los fármacos también como una opción terapéutica. Pero también se puede abordar, y eso me va a decir bien Tere, sin necesidad de fármaco, ¿sí? Entonces, por ahí, dentro del tratamiento no solo está el fármaco, sino que hay otras cosas que podemos hacer. Entonces lo puede hacer toda persona que está en contacto con ese paciente y lo puede ayudar, ¿sí? Entonces me abro a que puedan abrirse, a animarse, ¿sí? A también poder encarar quizás a alguien que viene, no sé, es un secretario y viene, alguien se atiende y ya le puede hacer la intervención desde ahí, desde su lugar de trabajo, su oficina, ¿sí? Sin ser un profesional que está en un consultorio, ¿sí? Cuando hablamos de consejo antitabáquico, lo que tenemos que tener en claro y lo que sirve es esto, que sea firme, claro, breve, personalizado y repetido. Hay un ejemplo, es decir, lo mejor que podría hacer por su salud es dejar de fumar. Fíjese que con eso ya estamos haciendo el segundo paso, ya estamos haciendo el consejo. Y lo que tiene que tener este consejo es lo que decía Tere, o sea, lo que no tiene que tener este consejo es lo que decía Tere, de echar culpas al paciente, de hablar de lo malo, del refuerzo negativo. O sea, no decir, vos te vas a morir por el pucho, te van a cortar la pata acá por seguir fumando, te va a dar un infarto, te va a dar una ACV, la gente ya lo sabe, ¿sí? Y realmente está comprobado cuando hacemos intervenciones con fumadores que eso hace que el paciente no venga más, que la persona no quiera saber nada, no te va a escuchar más, de ahí en adelante no te escucha más, ¿sí? ¿Por qué? Porque le es muy difícil, está cursando una adicción, algo, y lo que menos necesita es alguien que lo esté retando, ¿sí? Entonces, lo que sí sirve son cosas claras en beneficio que se llama refuerzo positivo. Que muchas veces los refuerzos positivos se usan no solo en esta adicción al tabaco, sino en muchas en enfermedades crónicas también, ¿sí? Cuando